Buenas noches, hermano. Bienvenido. Muy bien. En esta noche vamos a tratar un tema maravilloso acerca de nuestro Salvador, de aquel que vino a dar su vida por cada uno de nosotros, y cómo este sacrificio de Cristo, como aquella angustia que Él experimentó, ha de llevarnos a nosotros a una comprensión mucho más amplia y más clara de su amor, de su entrega completa por toda la humanidad, y cómo esto ha de ser para nosotros una evidencia de aquel que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros para darnos no solamente vida eterna, sino para transformar nuestros corazones de manera completa y plena, habiendo entendido que el Salvador es uno que se sometió a la voluntad del Padre de manera completa, que obedeció por la fe y además nació no solamente para redimirnos a nosotros como hijos de Dios, sino para darnos la victoria cada día sobre el pecado, para que nosotros podamos vivir vidas en armonía con su santa y maravillosa voluntad. ¿Y cómo se logra esto? Se logra contemplando al Salvador, contemplando a Cristo en su hermosura y santidad. Así que en este día nosotros vamos a ver un texto que se encuentra en Isaías capítulo 63, versículo 1 al 3. Tengan ustedes la bondad, si tienen su Biblia a la mano, de ir al libro de Isaías en el capítulo 63, y vamos a leer desde los versos 1 al 3. Y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo y poder entonces comprender la palabra de Dios y poder aplicarla de manera correcta a nuestra vida. Así que vamos a orar para poder abrir la palabra de Dios. Oramos. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque usted nos da a nosotros la oportunidad en esta hora de pedir, Señor, la promesa maravillosa de tu Santo Espíritu para que por medio de él podamos ser dirigidos al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Sosténnos con tu brazo de amor, Señor, y por favor, Padre, ayúdanos a contemplar a Cristo en su hermosura y santidad, para que al contemplarlo podamos ser transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Gracias, Señor, por tu misericordia, oh Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Isaías 63, versículos 1 al 3, dice así: ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsá, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. He aquí con ustedes, mis queridos hermanos, un texto precioso, mesiánico, escrito por el profeta Isaías en el capítulo 63, del versículo 1 al 3. Sin duda que este texto se refiere a nuestro Salvador Jesucristo. Es aquel que ha de pelear por nosotros. Es aquel que ha de oponerse a sus enemigos, en este caso Edom y Borsá, quienes, habiéndose opuesto al pueblo de Dios, ahora Cristo viene como aquel que ha de librarlos y que ha de luchar por ellos. Cristo es aquel que ha de dar su vida, pero Él es aquel que ha de ir a pisar el lagar solo. ¿Por qué? Porque
todos lo dejarían a él. Nadie había de los pueblos conmigo, dice el texto. Así que la pregunta que nosotros podemos hacernos en esta hora es, ¿hemos sentido el verdadero peso de nuestras transgresiones e iniquidades? Mis queridos hermanos, hay muchísimas personas que han intentado evadir la perversión que puede albergar su corazón, aparentando ser buenos y tratando de demostrarlo con sus acciones. Sin embargo, mis hermanos, a la luz de las Sagradas Escrituras, evadir el problema es como si un médico le diera un simple calmante a quien sufre un cáncer mortal, sin éste saberlo. Es como si se tratara una enfermedad que realmente tiene como consecuencia la muerte, pero para tratar esta enfermedad lo único que se hace es darle un calmante y entonces de esa manera simplemente evadir la consecuencia mortal que hay detrás de todo esto. Entonces la pregunta que nosotros podemos hacernos es, ¿cómo detectar el verdadero peso de nuestras iniquidades? ¿Cómo nosotros podemos comprender lo malos y lo perversos que somos? ¿Cómo es que nosotros podemos ver nuestro corazón malo y perverso y cómo es que nosotros podemos ver nuestra iniquidad? ¿Cómo podemos nosotros entender el verdadero sentido del pecado? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a comprender eso, mis queridos hermanos? Bueno, eso es interesante porque en el anuncio de la muerte de Cristo Jesús, en repetidas ocasiones, Jesús dijo a sus discípulos que iba a Jerusalén a sufrir y a morir en la cruz. Incluso horas antes de su cumplimiento, él declaró que todos lo abandonarían. Y eso usted lo puede ver, por ejemplo, si nosotros leemos algunas palabras de Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 19, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Así que, mis hermanos, en este texto nosotros podemos ver de manera clara cómo el mismo Salvador anuncia su muerte. Describe aquellas escenas que pronto vendrían sobre él. Cristo comprendía que él iba a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Él entendía que él había venido a esa tierra a morir por cada uno de nosotros. Y ese es entonces aquel que aparece en Isaías capítulo 63, versículos del 1 al 3. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsá, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Mis queridos hermanos, este Salvador que viene con vestidos rojos, es aquel que pisaría el lagar solo. Es aquel que anuncia su muerte para que todo aquel que comprenda el peso del pecado pueda entonces entender la angustia que pronto sufriría nuestro Salvador. Sumergido en la angustia y la tristeza, aunque Cristo, mis hermanos, predijo sus sufrimientos en la cruz, en el huerto de Getsemaní estaba completamente afligido y estaba afligido hasta la muerte. Por eso es que nuestro Salvador experimentó
aquel tipo de muerte sin esperanza de resurrección. Cuando Cristo está en la angustia de la muerte, la esperanza, mis queridos hermanos, no le presentaba la salida del sepulcro. ¿Por qué entonces estaba siendo atormentado de esta manera? La razón, mis hermanos, es que los pecados del mundo entero estaban siendo colocados sobre él, experimentando el más horrible peso de cada uno de ellos. Y así lo leemos nosotros en Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. Noten lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 14, versículos 32, y vamos a leer hasta el versículo 35. Vamos a leer hasta el versículo 35 en el capítulo 14 de Marcos. Noten lo que dice la palabra de Dios. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí. Noten lo que dice el Salvador: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella copa. Despreciado fue nuestro Salvador, dice Isaías 53:3. Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Mis hermanos, esos textos nos están diciendo que nosotros mismos, cada uno de los que estamos acá presentes, hemos apartado y escondido el rostro de nuestro Salvador. Le hemos menospreciado. No hemos estimado el costo de la salvación. Y nuestro Salvador pidió a sus discípulos que le acompañaran. ¿Por qué? Porque su alma estaba triste hasta la muerte. Pero ellos no estuvieron con él. No estuvieron con el Salvador. Lo dejaron solo. Y es así como dice Isaías: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Así que, mis queridos hermanos, la copa de la ira de Dios, la copa que Cristo pidió al Señor que, si era posible, pasara de él esa copa, pero que no se hiciera la voluntad de él, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Si fuera posible, esa copa pasara de él, que él no bebiera esa copa. Sin embargo, la copa tembló en su mano. Cristo, en su gran angustia, cargando los pecados de la humanidad y al borde de la desesperación, implora al Padre Celestial 3 veces que le quitara la copa de su ira. Sin embargo, rogó que no se hiciera conforme a su voluntad humana. Pues Cristo, mis queridos hermanos, era completamente humano. Cristo experimentó y fue tentado de acuerdo a nuestra semejanza. Él es aquel que se hizo uno con nosotros. Nuestro Salvador amado tomó la humanidad con todo su pasivo. Cristo tomó la naturaleza humana caída del hombre y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Salvador experimentó la copa de la ira de Dios. Mas el Salvador le rogaba al Padre que no se hiciera conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo quería escapar en ese momento. Sin embargo, se sometió a la voluntad de su Padre. Así que, mis hermanos, la copa de la ira de Dios consiste en gran parte
en el distanciamiento de su amor respecto de los seres humanos que eligieron de forma constante y final cerrar sus corazones a su gracia, ya que el pecado causa una ruptura entre el hombre y Dios. Por eso Jesús conoció esa experiencia de separación en el Getsemaní. Nuestro Salvador comprendió lo que causa el distanciamiento de su amor entre los seres humanos que le rechazan, que no ven la misericordia de Dios, que entregaron a Cristo para que fuera crucificado, porque usted y yo somos culpables de la muerte del Salvador. Usted y yo hemos crucificado a Cristo y además de eso hemos escondido de él nuestros rostros. Entonces Cristo viene a la tierra y carga sobre él los pecados del mundo entero. Jesús conoció esa experiencia de separación desde el Getsemaní hasta el Calvario. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 26, 39 al 42. Noten lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 26 del 39 al 42. Leo de acuerdo a la palabra. Dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mis hermanos, esa era la copa de la ira del pecado. Esa es la copa de la ira que caerá sobre cada transgresor de la ley, porque Cristo experimentó la angustia que el pecador ha de experimentar cuando la misericordia ya no interceda más por la raza culpable. Cristo tomó sobre sí los pecados del mundo entero para que el ser humano tuviera otra oportunidad, para que contemplando a Cristo, especialmente en las últimas escenas del Calvario, su corazón sea conmovido y entonces podamos decir: ¿qué es el pecado para que exija tal sacrificio por nosotros, las víctimas? Y sin embargo, mis queridos hermanos, Cristo venció por la fe. Por eso es que la salvación de la humanidad estaba en riesgo. El Hijo de Dios estaba sudando sangre y agonía plena. Cayó postrado bajo el peso de nuestros pecados. Mas un mensajero celestial fue enviado para fortalecerle. Solo así, mis hermanos, pudo proseguir con el plan de redimir a la raza caída trazada desde la eternidad. Pues el plan de la redención no fue un plan ulterior a la caída de nuestros primeros padres. El plan de la redención es un plan hecho desde antes de la fundación del mundo. Por eso nuestro Salvador es no solamente nuestro sustituto, sino que Cristo es nuestro garante. Él era la garantía de que si el ser humano transgredía la ley de Dios, Cristo sería su fiador. Cristo se entregaría y cargaría sobre él las iniquidades de todos. Cristo fue a la cruz con la firme decisión de rescatar lo que se había perdido. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Noten lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, es decir, en los días de su humanidad, la misma humanidad que usted y yo tenemos, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo es el autor de nuestra salvación. Cristo fue aquel que experimentó la obediencia y es entonces aquel que puede perfeccionarnos, porque Él obedeció perfectamente al Padre. Y Cristo muere y entonces podemos comprender que la muerte de Cristo es resultado de la obediencia perfecta a la santa ley de Dios. Cristo venció por la fe. La pregunta es, mi querido hermano, ¿puedes apreciar ese costo? Estar dispuesto a morir para siempre con el único objetivo de que otros vivan por la eternidad es amor, amor sin límites. Cristo, el dueño de todo el universo, da en la cruz su preciosa vida por cada ser humano. Contempla entonces a tu Salvador por la fe y experimentarás la vida eterna. Por eso Cristo es el autor y el consumador de la fe. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 2. Note lo que dice la palabra de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oh, qué maravilloso, mis hermanos. Tenemos un Salvador que se entregó por completo, menospreciando el oprobio, para vencer en la cruz y sentarse entonces a la diestra de Dios, y que usted y yo podamos entonces contemplarle, para que veamos a Cristo como aquel que a través de su muerte, de su experiencia, a través de su agonía, a través de la fe que él ejerció en la palabra de Dios, venció. Y por medio de esa fe, él es el autor y consumador de la fe de Jesús, de la fe que él nos puede dar a nosotros para que nosotros nos apropiemos de ella. Así que la pregunta es, ¿descubres tú el verdadero peso de tus pecados? ¿Comprendes lo que significa el pecado y el costo que tiene transgredir la ley de Dios? Solo, mis hermanos, contemplando cara a cara al Salvador en el Getsemaní y el Calvario, se revela la profundidad del horror del pecado. Contemplando a Jesús postrado, sangrante y completamente solo, es como perderá poder el pecado en tu vida. Cada día, mis hermanos, debemos dedicar por lo menos una hora a meditar en las escenas finales de la vida de Cristo, dejando que la imaginación se espacie punto por punto en la historia de la redención. Deja, mi querido hermano, que su amor se derrame en ti y te convertirás en un testimonio viviente de ese rico manantial. Podemos contemplar a Cristo, podemos verle en el Calvario y entonces ser atraídos por su amor. Podemos nosotros obtener de él la victoria sobre el pecado, aborreciéndolo de tal manera que podamos entonces exaltar al Salvador. Mi querido hermano, que el Señor te bendiga y que podamos nosotros ver el costo de la salvación, podamos contemplar a Cristo en su hermosura y santidad.